En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Te ha ocurrido que tienes que hacer un pago y pues tú ya tienes ahorradito con qué lo vas a hacer? Y cuando llega el momento, ¿te acuerdas que ya te lo gastaste? Bueno, pues veamos qué es lo que ocurre en la vida espiritual, en el trato con Dios. Vamos a ver qué respuesta nos da el Señor Jesús. Del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 y del 24 al 27. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escuche estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya ves, amigo, que te hacía una pregunta al inicio, y es de que la parábola o el ejemplo que está utilizando el Señor Jesús para que nosotros veamos en dónde estamos consolidando nuestra vida es muy plástico. Yo creo que fácilmente nos podemos imaginar definitivamente una casa construida en la arena que pues llega el agua y la arrasa. Yo tengo familia en Veracruz y pues precisamente hay muchas poblaciones que se construyen en las laderas cercanas a los ríos, y cuando vienen las crecidas, la casa ahí se va. Y se mantiene las casas que están precisamente muy sólidas, construidas sobre la roca. Y claro que no se trata de que hablemos propiamente de de arquitectura, ¿no? O de consejos de cómo hacer tu casa física, sino se trata de que podamos ver toda nuestra vida en el plano de Dios. Por eso el Señor Jesús dirá: bueno, no te engañes, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque el Señor Jesús quiere que nosotros podamos vivir nuestra fe como lo que todo ello implica, en una experiencia viva del amor de Dios, de tal manera que no solo nuestra fe sea una fe superficial, que no nos equivoquemos pensando que nuestra fe es para que yo me sienta bien, para que yo vaya a misa cuando hay un difunto, cuando hay unos 15 años, que yo quiero decirte, querido amigo, que seguramente tú lo has podido constatar cuando haces, por ejemplo, alguna fiesta de tipo religioso. Hay personas que no se acercan a comulgar, hay personas que están bautizadas, pero no se acercan a comulgar porque no están confesadas. Y hay algunas personas que se acercan porque, cuando eran pequeños, su abuelita, su mamá, su papá les iban diciendo que era bueno ir a misa. Sin embargo, bueno, nosotros tendríamos que ver que tenemos que construir en el Señor no solamente lo material, sino nuestra propia vida y todo aquello que nos interesa, nuestra familia. Permíteme, amigo, que te presente esta hoja y que te haga una pequeña narración. Había un hombre, y bueno, pues vamos a decir que era un hombre que trabajó mucho y que llegó a un momento en donde se pudo construir. Él tenía la ilusión de viajar por el mar, de tal manera que dijo: me voy a hacer un barco, una nave, y entonces un navío, y entonces pues voy a poder recorrer las costas del mundo entero. Pero mira, para que lo podamos poner, por ejemplo, un joven que tiene su primer trabajo, o podríamos poner una chica que de repente se da cuenta que es guapa,
¿verdad? Que ya no es una niña y comenzamos a ser independientes. No es que sea malo todo esto, sino sigamos esta narración, porque este hombre en su barca pues pudo recorrer tantas cosas, pudo recorrer todo el Golfo, todo el Pacífico, pero llegó un momento en donde dijo, no, yo creo que debo de asentar ya cabeza. Y entonces dijo, lo que yo necesito es una casa. Hablamos de un hombre, pero si lo pusiéramos en el contexto del joven, pues a lo mejor habrá algunos que dijeron, yo me voy a casar y me voy a casar por la iglesia. Habrá algunos otros que dijeran, no, yo nada más me voy a juntar. Habrá algún otro que diga, pues yo voy a tener un hijo. Habrá otro que diga, no, yo no quiero nada. Bien, pues feliz porque ya tenía su casa, la disfrutó, la adornó muy bien, pero también llegó un momento en donde dijo, yo al ir creciendo, al madurar, dijo, yo lo que quiero es viajar y viajar por el mundo. Y para ello, pues nada mejor que tener un avión. Y de esa manera, entonces, bueno, pues siguió creciendo, pudo tener ahí su avión y se sentía muy contento porque en el avión pudo recorrer diversas partes del mundo. Anduvo por Egipto, anduvo en Estados Unidos, anduvo en Marruecos, anduvo en Japón, en tantos lugares. Como también a veces ocurre con algunos que como que comienzan a buscar todo tipo de experiencias, como que siguen buscando y buscando y como que no encuentran dónde asentarse. Fíjate que hay algunas personas de 40, 50 años que ya incluso vivieron la experiencia de 1, 2, 3 matrimonios, que quizás en un momento dado tienen hijos por diversos lados o que han tenido tantas experiencias. Pero bien, pues este hombre andaba en su avión y llegó un momento en donde el avión tuvo un percance y comenzó a venirse hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta que prácticamente se destruyó el avión. Él quedó con vida. Y entonces se puso a pensar, cuando estaba en el hospital, se puso a pensar qué es lo que había hecho en su vida. Se dio cuenta que él había puesto su felicidad en el barco, en la casa, en el avión, pero él se sentía vacío. A veces también a ti, a mí nos puede suceder esto. Y él decía, bueno, pero ¿qué será el destino del hombre? Efectivamente, mantenerse en un vacío existencial siempre, en donde podría, se preguntaba él, en donde yo podría poner la seguridad de mi vida. Y seguramente que es la misma pregunta que tú y yo nos podemos hacer. Se puso a hacer oración. Le pidió al Señor que iluminara su entendimiento. Se preguntó, y Señor, ¿y yo para qué estoy aquí? ¿En dónde, cómo puedo yo encontrarle sentido a mi vida? Y entonces ocurrió algo maravilloso para él, porque pudo encontrar en Cristo la respuesta que él estaba esperando en su vida. Sí, querido amigo. Por eso, querido amigo, yo me atrevería a decir, el reto es, no tengo que esperarme a vivir situaciones difíciles en mi vida, porque ya desde ahora yo puedo construir y puedo poner mi existencia en la roca firme que es el Señor Jesús. Yo te invito a que hagamos una pequeña oración. Señor Jesús, tú conoces mis necesidades. Tú sabes lo que llevo en mi corazón, mis tristezas y mis alegrías, mis anhelos y mis frustraciones. Tú sabes también lo que yo te pido para mis seres queridos. Tú sabes que incluso lo que yo te pido es, Señor, que experimente tu amor. Pues te abro las puertas de mi corazón, Señor, y te declaro efectivamente el Señor de mi vida. Ayúdame a que yo sea coherente, que no me quede solamente con decir, Señor, te invité para que te quedes en el dintel de la puerta, o no te invité de dientes para afuera, sino que me declaro hijo tuyo, necesitado de ti. Te declaro como mi Rey y Señor. Y ahora que estamos en el Adviento, querido amigo, efectivamente estamos en un camino de conversión, de búsqueda, de encuentro con el Señor. Recuerda, de aquí a la Navidad, estamos esperando el nacimiento de nuestro Rey y Señor. Vamos a procurar que todos los días, a través de estas reflexiones, efectivamente crezcamos en el conocimiento y en la experiencia del amor del Señor Jesús. Jesús, que todos te conozcan y te amen,
Es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero.